lo que significó el Frente Farabundo Martí, qué significó Pérez para la democracia de Centroamérica y el mundo, qué significó la traída de aquel líder socialdemócrata como lo es Felipe González, a quien le llevó entonces al rey de España en un avión y le dijo, mire, le traigo un regalo para la pacificación que se tendría que llevar a cabo en ese momento en el Estado aliado. Hoy no sé si te estará bravo y no sé con cuál país peleamos todos los días, y a quién se grita y con quién nos disgustamos o no. Esta diplomacia de micrófono que realmente degenera la condición de la realidad diplomática y que nosotros debemos ponerle hincapié. Efectivamente, ¿qué ocurrió con ellos? Para los abogados que me escuchan y muchos que consideran la parte política pero no la parte de esa real y ecléctica del derecho. Se presentaba la ley en ese momento de lo que hoy es la ley anticorrupción, en aquel entonces era la ley contra, a ver si me ayuda Daniel, y era la ley que permitía regir las normas que regulaban toda acción, en este caso del peculado, que le aplicaron a Pérez, y efectivamente la ley de salvaguarda del patrimonio público. Ok, acuérdate que ya no estoy tan joven, estoy un poco viejito, ¿no? En ese entonces el artículo 58 y 60 establecía la realidad de que desviaba los fondos o en su defecto el peculado de uso. Carlos Andrés Pérez, en su afán de liderar la democracia en Latinoamérica. Yo no diría con esto que también se desveló un poco su interés personal de lo que fue la agenda del hombre de la Gran Venezuela, pero lo que sí me corresponde decir hoy ante el país es que en ese momento Carlos Andrés Pérez fue juzgado en un juicio político con un fiscal que nunca debió serlo, un fiscal que debió ser fiscal acliting, porque Ramón Escobar Salón había ocupado los dos cargos de mayor relevancia que tiene el primer magistrado alguno. Había sido su director de política exterior como canciller y había sido el ministro de la Secretaría de la Presidencia. Y fue este quien inició la acusación en el denominado proceso inquisitivo, hoy proceso acusatorio, y lo que algunos denominamos en el derecho, inclusive gracias al liderazgo del maestro Arteaga Sánchez, la concurrencia delictual recíproca, porque a Pérez se le juzga en ese momento por dos delitos que eran inconcebiblemente vinculantes. Si se cogió los reales, ¿cómo se los dio a Violeta Chamorro? Si se los utilizó como peculado de uso, que es el beneficio tuyo como funcionario público en beneficio de tercero, ¿cómo se los dio a la Chamorro? Entonces, o se cogió los reales o se los dio a la Chamorro. Esa disyuntiva ante la historia lo reivindica, porque realmente lo que es la paz en Centroamérica, lo que significó Pérez para el Frente Farabundo Martí, lo que significó Pérez para la democracia del continente y de Europa, que hoy tienen algunos TIC, los 27 países que agrupan la Comunidad Económica y el Grupo Europeo de las 27 naciones, que hacen ver en que Carlos Andrés Pérez realmente fue un líder de la democracia continental, signado los propósitos de un Willy Brandt, de un Olof Palme, del propio Felipe González y de los que hoy en la Venezuela lamentablemente se ha perdido. Por ahí conversaba yo con un gran amigo y amigo tuyo, el señor Benito Urrea, que nos hablaba también respecto al manejo de la partida secreta, manejo de los fondos de la partida secreta para la época, que no había... Es que era bajo la discriminación exclusiva del presidente. No había justificación. Pero lo que ocurre, que Benito debe decirles también a ustedes, que son las nuevas generaciones, es que Acción Democrática, de acuerdo a sus estatutos, tenía un reglamento sine qua non que establecía que para expulsar a Pérez, fundador de Acción Democrática desde que se inició en 1936 en Rubio, efectivamente con 14 años, Acción Democrática vota a Pérez sin que el resultado de la anterior Corte Suprema de Justicia se produjera, sin que se produjera el dictamen, porque requería de 44 miembros que tenía el CEN, requería de 28 votos para expulsarlo. A Carlos Andrés Pérez, de una manera poco democrática, el partido a cual le dio su vida, desde el arraigo del PDN, desde ser secretario privado de Betancourt, de luchar contra guerrilla insurgente que el propio Fidel Castro instauró cuando ingresó por Machurucuto para asesinar militares nuestros, y yo no entiendo cómo hay una cantidad de militares alcahuetas que por unos soles o por un pan de arepa vayan a permitir efectivamente desconocer esa historia. Debe decirles también Benito Urrea, un gran amigo y a quien respeto y estimo, y fue invitado mío en muchos programas, que Acción Democrática participó en la defenestración de Pérez, porque requerían de 28 votos, y con 21 votos y el voto salvado de Luis María Piñero Ordaz, quien dijo, aún estando preso le tienen miedo, destruyeron un líder de este tercer milenio. Sí, sin duda, Cheo, yo creo que es un tema interesante lo que sucedió en esa época en particular. Por cierto, yo estuve leyendo este fin de semana el libro de Diego Arria, se llama La Hora de la Verdad, un libro que recomiendo mucho. Dice
el embajador Arria, que durante esa época se liderizó desde Naciones Unidas o Venezuela, formando parte del Consejo de Seguridad. Diego Arria llegó a ser presidente del Consejo de Seguridad. Fue asesor 4 años de Kofi Annan. Buena parte de lo que significó el desarrollo del derecho penal internacional, incluso las propuestas que nacen con la posterior constitución de la Corte Penal Internacional, el juicio a Milosevic y tantas otras cosas. Lo presidió él, por cierto, porque tuve la suerte de acompañarle. Yo tengo 2 episodios con Diego Arria que te autorizo que le preguntes, ¿no? Estábamos en la hacienda de los Booth en Arizona, cuando Pérez, a 3 días de su cumpleaños, había un agasajo en Miami y Pérez se viene a Nueva York. Me marchó en Miami. Pérez viene a cenar con Diego Arria y es allí donde le da el ACB, en su casa. Y también cuando hubo el juicio, que Milosevic gritaba como lo hizo el señor de Panamá, como esos presidentes que creen que porque tienen una charretera son los dueños del mundo, y resulta que después caen como cayó Milosevic, que a las 2 horas estaba pidiendo clemencia, como dijo aquel señor que tenía 7 hermanos, por cierto, que el presidente Chávez le condujo el Mercedes-Benz, aquel que lo sacaron como un coteo de una cueva, ¿recuerda? A Saddam Hussein. Lo propio ocurrió cuando este señor de Panamá, en fin, el tiempo dirá sobre la realidad, que el único creador universal es al que hay que temerle y es el único que tiene el poder. Hacia allá mi pregunta, el embajador de Guardia que dice que, y ya para ir cerrando, bueno, queda poco tiempo, entonces se va rápido. Que la constitución del Tribunal Penal Internacional y el liderazgo de Venezuela en esa época ayudó muchísimo a estructurar incluso la fórmula Arria, que permitía recibir incluso a líderes como Nelson Mandela fuera de lo que era la representación gubernamental, un poco el espíritu de lo que es el desarrollo de la democracia. Y en segundo lugar, no quiero que te vayas sin que me des tu visión del Mercosur. Tenemos una situación particular en relación a la integración del Mercosur, el caso de Paraguay. Importante, rápidamente, tus visiones sobre esos 2 casos. El hombre que me dio la manzanilla nos va a permitir aquí con la venia de Dios unos instantes. Fíjate lo siguiente, la realidad de Mercosur. Mercosur es el mercado del sur. Cuando tú te metes en un mercado, desde el punto de vista de lo que es el juego de la oferta y la demanda, se presume que vas a discutir lo tendiente a los intereses que tengan que ver con el sector productivo, la avanzada del Estado como tal y el sector productivo. En este país, cada 8 de cada 10 empleos los produce el sector productivo. Aquí está esta empresa, es una empresa productora, en el mejor sentido de la comunicación, pero que hay un hombre que atiende, está un técnico, hay un director, hay un equipo humano que permite que esto crezca. Entonces nosotros vamos a Mercosur a causar una dicotomía perenne entre la realidad de sus fundadores, lo que ocurrió con el caso de lo que es hoy Paraguay, que es fundador de eso, que ahorita están pidiendo la presidencia pro tempore y se la dan a Venezuela producto de este esquema de pragmatismo. Una cita de lo que decían los gringos: los Estados Unidos tienen amigos, tienen intereses, no tienen amigos. Business is business. Efectivamente. Entonces son negocios. Ante esos eventos, cabría la pregunta de decir, ¿tú crees que lo de Colombia sería para que nosotros colocáramos desde el municipio San Camilo, en el Alto Apure, donde la guerrilla marca toque de queda, como lo hacen Rubio en el municipio de Junín, donde cierran licorerías y los taxistas pagan vacunas? Es que desconoce el Ministerio de la Defensa, sea hoy la ministra Carmen Meléndez o los anteriores, qué significa realmente la presencia de irregulares aquí. Lo que dejamos de ser un país puente para ser un país aliviadero. Hoy en día somos la 8ª casilla del secuestro en el mundo, porque Venezuela, óigase bien, de 204 países, que usted lo sabe mejor que yo, 193 alineados a la ONU y los otros independientes como Kosovo y el propio Estado del Vaticano. Bueno, vale, nosotros revisamos y preguntamos quiénes cobran vacunas desde Barinas a todo el centro occidental. Entonces ese interés ha impedido que se sienten 2 presidentes, no para decirte, no me recibas un candidato presidencial y si no yo no te le pago a las empresas. No vale, vamos a luchar por la paz del mundo a través de la fuerza de esos dignatarios que son primeros mandatarios, porque los mandantes votamos por democracia y por libertad. Rápidamente y precisamente sobre ese tema particular, el desarrollo del derecho penal internacional tiene que ver mucho con eso. Lo decía en el caso venezolano, para aquella época se ayudó a construir poco a poco las bases del Tribunal Penal Internacional. Hace poco Charles Taylor en Liberia fue sentenciado por primera vez a 50 años de cárcel. Brevemente, la visión del derecho penal internacional y hacia dónde va. Considero pertinente que ante este evento y gente como tú, emergente, con un interés realmente colectivo y no supremo de una especie de minoría, de casta, de lo que hoy identifica, de que se va a constituir lo que ha dejado como modelo. Si tú revisas, cuando interviene en Panamá y dejan a Guillermo Endara, porque efectivamente decía este señor que iba a ser líder mundial, ¿dónde está en este momento el líder panameño? Por ahí lo cargan, lo llevaron a Francia, ¿cierto? Bueno, lo agarró la justicia internacional. ¿Quién juzgó a este señor que tú acabas de nombrar, Saddam Hussein, a Taylor? ¿Quién juzga a Milosevic, que Diego formó parte de esa comparsa real de lo que está ocurriendo allí? ¿Tú crees, Daniel, que va a ser distinto en
devenir de los años, cuando gente como tú, nosotros estamos cursando un doctorado, tenemos gente que está interesada en el desarrollo de la intelectualidad de la academia y el perfeccionamiento de la dogmática internacional en la aplicabilidad del derecho que regule la arbitrariedad y el exceso de todos y cada aquellos dignatarios que crean que son los dueños del mundo. Eso tenemos que verlo como ejemplo. Esa simiente que nació con una esperanza de un venezolano que liderizó Diego Arria, eso que vemos hoy con 95 años de Nelson Mandela, que duró 27 años preso, que fue lo que duró la dictadura del benemérito en Venezuela y que salió dándole la mano al hombre que lo castigó en una reunión del Reino Unido y que hoy precisamente es noticia en el mundo. Nosotros tenemos que promover eso que está haciendo el Papa. ¿Qué quiero yo? Un Papa móvil con no sé cuántas esquemas antitiros. No, el tipo mandó a destapar y valga el tipo literalmente, porque es la manera tan humilde. El hombre se va a pie, por poco no se fue caminando para allá, para el palacio donde descansan los curas, ¿no? A pesar de que sabemos cuál es la realidad de la casta clerical. Aquí Karol Wojtyła tuvo cualquier cantidad de adversidades porque era un papa polaco y perdió la primera ronda por 18 votos, cosa que después parece que cambió el humo blanco allá en la Capilla Sixtina. Pero lo cierto es que sí, el derecho internacional tiene que ser regulado a futuro en este tema de la globalización con figuras como tú, que yo estoy seguro no están exentas de estar en una condición diplomática de cualquier estado o nación, que involucre con sencillez, con sapiencia, la realidad y la aplicabilidad de la norma exegética y de una manera equilibrada para ello.